Hola, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Antes que nada, decirles que ayer tuve algunas dificultades para grabarles a tiempo el video y quería hacer una edición del preci que les voy a mostrar ahora, ¿no? Recuerden que, como siempre, a los precis se los dejo disponible en la plataforma y lo pueden ver libremente. Y recuerden también que hoy nos toca trabajar el capítulo 12 de Paul Krugman de Fundamentos de la Economía, referido al dilema empleo e inflación. ¿Sí? Así como la sociología vimos que tiene sus dilemas teóricos metodológicos, también la economía los tiene y estos dilemas vinculados a bueno, aspectos que no están saldados del todo dentro de la macroeconomía, ¿no? No saldados porque, bueno, hay tensiones ideológicas, metodológicas, políticas, sobre, bueno, cómo se resuelven algunas problemáticas económicas. En este caso, una problemática que es de las más acuciantes que suele tener una economía, que es el problema de la inflación y el problema del desempleo. Entonces nos dice Krugman que un problema fundamental de la economía tiene que ver con que las dos grandes corrientes macroeconómicas las vimos, ¿verdad? Por un lado, lo que se conoce como ortodoxia o pensamiento liberal, y por otro lado, lo que se conoce como heterodoxia o pensamiento keynesiano, regulatorio, tienen acá una divergencia que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Cómo se resuelven los problemas del empleo y la inflación. Y en principio pareciera que hay una cuestión contradictoria entre ambas, nos plantea Krugman. ¿Por qué? Bueno, porque en épocas de crisis o de recesión económica, cuando es necesario crear políticas de empleo, ¿no? Para mejorar la capacidad de consumo y la demanda agregada, esa de la que hablaba Keynes, esto se hace a partir de un aumento del gasto público. Y si este aumento del gasto público se hace de manera desproporcionada o más allá del crecimiento real de la economía, lo que puede llevar es a incurrir en deuda o en emisión, lo que genera políticas inflacionarias, ¿sí? Pero por otro lado, las políticas antiinflacionarias, que son las que proponen de saneamiento de la macroeconomía, que son las que suelen proponer los economistas más ortodoxos o liberales, porque bueno, tampoco es conveniente tener tasas muy altas de inflación, ¿verdad? En esto tienen razón. El problema es que estas políticas antiinflacionarias tienden a tener una conducta al contrario, ¿no? A minimizar el gasto público, a reducirlo, a evitar que el Estado, perdón, incurra en más déficit fiscal, ¿no? Que es gastar más de lo que se recauda. Bueno, el problema de este tipo de políticas también tiende a hacer retroceder un poco los indicadores de crecimiento y a generar desempleo. Entonces, como verán, hay como en principio, una aparente contradicción. Si generamos políticas de empleo, tenemos que estar atentos a la cuestión inflacionaria y al mismo tiempo, si generamos políticas para mitigar la inflación y detener la subida de los precios generales, lo que podemos tener como consecuencia es un freno de la actividad económica y por lo tanto una caída del desempleo y de la actividad. Por eso dice el economista Paul Krugman que, bueno, acá entre estos dos ejes se dirimen las tensiones, que podemos verlas en la televisión, podemos verlas en los programas de economía, sobre esta cuestión. Lo que no significa que no se pueda llegar a ciertos balances, ¿no? Nosotros vimos por ahí en el libro de Zayat, que dice, bueno, está bien, es cierto que un aumento del gasto desproporcionado puede generar cierto nivel inflacionario, pero bueno, esto no implica que no se pueda acudir a el gasto público, sobre todo en los momentos de contracción económica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en su justa medida se puede llegar a un balance entre estas dos cuestiones, ¿no? Lo mismo con las políticas antiinflacionarias, tampoco una cuestión muy fuerte, muy radical de freno de la inflación, porque esto puede generar una caída de la actividad económica y eso, como ya saben, genera una espiral de contracción que puede ser peor la solución que el problema.
Así que bueno, en estos ejes discurren muchas de las discusiones de los economistas y son generalmente, ¿no?, el problema de la inflación y los precios que afectan al salario y el problema de la desocupación que también afecta al salario, suelen ser dos de las cuestiones más discutidas, ¿no? Y ahora que estamos en campaña, van a escuchar mucho de estas cuestiones. Bueno, desempleo y población económicamente activa. Veamos algunas de las definiciones más importantes, ¿no? Por un lado, tenemos la PEA, que es la población económica activa o población activa económicamente, como quieran. Es la suma de las personas en condiciones de trabajar, es decir, que están buscando empleo, que desean trabajar, pero que tienen un empleo, es decir, están ocupadas o no lo tienen y están buscándolo. Es decir, o están ocupadas o están desocupadas, pero son personas activas, es decir, están habilitadas o se sienten habilitadas para poder trabajar, ¿sí? Ya vamos a ver bien los números precisos de cada cosa, ¿sí? Tengo ahí algunos datillos. El desempleo, que son estas personas que estando activas, eh, no consiguen trabajo, ¿sí? Pero están dentro de la PEA, son parte de la PEA, de las personas que están en condiciones de trabajar, pero no consiguen trabajo, ¿sí? Entonces se calcula en función de la PEA el desempleo y esa tasa es justamente desempleo sobre población económica activa, ¿no? Cantidad de desempleados sobre la población económica activa y eso nos da un índice que es la tasa de desempleo, el porcentaje de desempleados, ¿sí? Aspectos positivos y negativos de la tasa de desempleo. Esto es lo que les decía, la tasa de desempleo se calcula dividiendo el número de trabajadores desempleados sobre la población activa, no sobre la población total, sino sobre esa PEA que yo les dije, que son personas en condiciones de trabajar y que incluyen a los empleados y a los desempleados de una sociedad. Esta tasa describe, la tasa de desempleo, ¿verdad? Describe la facilidad o la dificultad que tienen los individuos para conseguir empleo. Y también se la utiliza para ver el estado general de la actividad económica. Si hay una tasa muy alta de desempleo, generalmente la actividad económica está, bueno, en un periodo de recesión o atravesando un proceso de crisis, de ralentización del crecimiento, que hace que, bueno, se generen menos puestos de trabajo. Y viceversa, si la economía está creciendo, hay actividad y expansión, generalmente va a ser más sencillo conseguir trabajo, ¿verdad? ¿Cuál es el límite teórico de la tasa de desempleo en principio? Después, por supuesto, las cuentas nacionales, las estadísticas nacionales de los distintos países también van complementando y agregando también estos tipos de datos, ¿no? En principio no considera a los trabajadores desanimados. ¿Por qué? Porque se calcula en función de la PEA. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los trabajadores que están desocupados, pero que han pasado mucho tiempo desocupados y por lo tanto han dejado de buscar trabajo? Bueno, entonces esos ya no están contemplados en la PEA y son los famosos trabajadores desanimados. Y ha pasado mucho tiempo desde que buscan trabajo y ya no están en la PEA. Por eso habría que, si los incluimos a estos, probablemente la tasa de desempleo sea mayor, ¿sí? A los trabajadores con vínculos marginales, esto es, los trabajadores en condiciones de informalidad. No discrimina la tasa de desempleo a ese tipo de trabajadores y por supuesto tampoco a los trabajadores subempleados, es decir, los que tienen empleos a tiempo parcial y no llegan a garantizar con ese tiempo parcial bueno, un salario mínimo básico, un salario mínimo vital y móvil o las canastas básicas o alimentarias, ¿sí? Hasta acá, ¿vamos? Bien, tenemos fundamentalmente dos tipos de desempleo, ¿sí? Uno que es el desempleo friccional, que sería un desempleo que se da por la misma búsqueda del trabajo, ¿no? Es decir, por lo que se llama between jobs, es decir, son desempleados que van de un trabajo a otro o que han dejado de trabajar y de repente vuelven a trabajar y están en la búsqueda de trabajo. Bueno, esto se le llama desempleo friccional cuando más o menos esa tasa de desempleo es menor al 5%, ¿no? Ese 5% estaría explicado por los movimientos de estas personas que están cambiando de trabajo, buscan trabajo, paran de trabajar un tiempo y vuelven a buscar trabajo, ¿sí? El problema es cuando este dígito de 5% se vuelve más grande, ¿no?
Y generalmente decimos que por arriba de ese 5% ya no es un problema de movimientos dentro del mercado de trabajo, sino que ya se trata de una falta de empleos disponibles para la cantidad de personas que lo están buscando. Entonces ahí ya no estamos frente a una cuestión friccional, sino estructural. Es decir, la misma estructura productiva y económica, y por supuesto el mercado de trabajo, no garantiza la cantidad de empleo para toda la PEA, digamos, ¿no? Para toda esa población activa que lo busca, ¿no? Esto generalmente ocurre arriba del 5%. Por supuesto son indicadores promedio, esto del 5 abajo, 5 arriba, pero generalmente arriba del 5 ya se considera una situación preocupante para el gobierno y el Estado, ¿no? Bueno, fíjense, acá les quería mostrar un gráfico que está interesante, porque justamente lo que nos permite ver es la relación que tiene el empleo con la pobreza y con la indigencia, y por supuesto con el salario, ¿no? Si ustedes ven el cuadro, lo que vemos es que a medida que el desempleo cae, ¿no? Esta es una serie histórica de 2004 a 2016, a medida que el desempleo cae en una sociedad, también podemos ver que aumenta el salario real, que es el salario medido en función de la capacidad adquisitiva del salario, ¿no? En realidad, en función de lo que puede comprar ese salario. Y también disminuyen la pobreza y la indigencia, ¿no? Y esto es algo que se comprueba casi siempre en las estadísticas nacionales, ¿no? A medida que el desempleo decrece o se va reduciendo, mejoran algunos indicadores sociales. Por eso es tan importante el estudio del mercado de trabajo y de sus consecuencias, ¿no? Esto, ¿por qué? Me preguntarán. Bueno, porque generalmente una sociedad que tiene un desempleo por debajo del 5%, cercano al 5%, no tiene que lidiar con los problemas de la desocupación y los trabajadores están en condiciones de garantizar negociaciones para mejores condiciones de vida, ¿sí? Acá lo mismo, fíjense cómo a medida que crecía la subocupación y la desocupación, caía el salario medio, ¿no? Esto durante toda lo que se conoce como valorización financiera o década neoliberal, perdón, las 2 décadas y media neoliberales hasta la crisis del 2001. En la crisis del 2001 toca pico, es decir, pico abajo, toca pico el desempleo y la subocupación y la desocupación, pero también toca un pico abajo el tema de la caída del salario medio, ¿no? Y por último, lo que les quería mostrar, que lo saqué de los datos del INDEC, esto es reciente, sobre el mercado de trabajo. Fíjense que el EPH, a ver si lo puedo pasar, lo había ampliado, sí, ahí está. La EPH mide unos 28.8 millones de personas, que son estos 31 aglomerados urbanos, ¿no? EPH, recuerden, encuesta permanente de hogares, ¿no? Y acá tenemos algunas definiciones, ¿no? Fíjense, la PEA, las personas con una ocupación o que sin tenerla buscan activamente y están disponibles para trabajar, que constituye unos 13.3 millones de personas, ¿sí? Y después están los inactivos, las personas que están por fuera de la PEA, ¿no? Que son 15.5 millones de personas, 53.7. Bueno, en función de esto, fíjense que acá incluye a los inactivos marginales, ¿no? Serían estos que están disponibles para trabajar, pero han dejado de buscar hace mucho tiempo, ¿no? Fíjense cómo las cuentas nacionales también empiezan a relevar algunas cuestiones de estas, ¿verdad? En función de esa PEA, se construye estos otros datos que son los ocupados y los desocupados, ¿no? Los ocupados, en función de esa PEA, son 12 millones de personas y los desocupados 1.3 millones, ¿no? Un número importante, estos son datos actualizados. Dentro de esos ocupados tenemos no asalariados, es decir, que no están en relación de dependencia, sino que son ya sea sectores patronales, ya sea porque son cuentapropistas, o ya sea porque son trabajadores sin remuneración, ¿no? Por otro lado, sí tenemos los asalariados, y ahí tenemos, fíjense, acá calcula asalariados con descuentos jubilatorios y sin descuentos jubilatorios, ¿no? Fíjense, acá también nos muestra este dato, el INDEC, algo interesante, que son los subocupados, ¿sí? Bueno, y otros datos que son interesantes para que después los revisen, ¿no? Fíjense, el índice de subocupados es bastante alto dentro
de los ocupados, ¿no? Bueno, algunos datos para que revisen y vayamos viendo conceptos para la clase que viene, que vamos a trabajar seguro con este cuadrito. Un saludo grande y muy